Bueno, gracias al Señor que nos permite estar acá. Cuando tenía como unos 10 años, mi papá me regaló mi primer Biblia. Mi primer Biblia me la regaló mi papá. Fue un momento que he contado como 1000 veces, pero si lo ha escuchado 1000 veces, por favor, téngame paciencia. Y recuerdo que puso nuestras Biblias en la sala de la casa, en las sillitas. En las sillas de la sala puso las Biblias que eran para mí, para mis hermanos, para cada uno una Biblia, las organizó y nos las entregó una mañana. Y recuerdo ese momento como uno de los regalos importantes para mí, porque la palabra de Dios es un regalo para todos nosotros. Para todos nosotros, y el Señor ese día usó a mi papá para regalármela, pero con el mismo amor el Señor dejó una Biblia que esté al alcance de cada uno de nosotros para poder hablarnos. A través de la Biblia el Señor desea hablarte. Y siendo un niño empecé a leerla y empecé a anhelar, convirtiéndome en un adolescente, escuchar de mi Padre espiritual, del Señor y físico también, de nuestro Padre que es Dios, todas las respuestas y el propósito que había en su palabra para mí. Y la Biblia dice que el propósito del libro, en el Evangelio de Juan, dice que el propósito del libro es que podamos creer en Jesús y al creer en Él podamos tener vida en su nombre. El propósito de la Biblia es entrenarnos para vivir esta vida de su mano, recibiendo al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y bueno, recuerdo que cuando empezamos a trabajar liderando jóvenes y empezamos a formar la primera generación de líderes con mi esposa, a estos chicos les empezaron a salir preguntas. Algunos de ellos sirven en casa, están aquí plantados, otros han tenido que irse por sus estudios, otros por trabajo, pero cada vez que vuelven ellos vienen a casa. Bueno, por ejemplo, Stephanie, la hija de los líderes, Carlos y Diana, ustedes la ven tocar, ella tuvo que irse por su estudio, pero ella vuelve y toca aquí en casa sirven de planta los cordis, Albita que viene y viaja y sirve en Fiesta Kids. Bueno, varios de esos líderes, Andrés y Mariluz, que están aquí plantados por ahí, empezaron a ser parte de esa generación también poco después. Y bueno, cuando ellos empezaron a ser formados, ellos empezaron a tener preguntas buenísimas acerca de la vida y de sus situaciones como adolescentes. Algunos tenían 14, 13 años. Stephanie era muy chiquis, muy adolescente. Tenían preguntas y nos parecieron tan buenas que decidimos hacer una serie de prédicas. En ese tiempo solamente para las reuniones de jóvenes, la serie se llamaba ¿Qué dice Dios de? Y entonces hicimos una urna, y en esa urna, en una celebración, le dijimos a cada joven que viniera y pusiera la pregunta que quisiera hacerle al Señor para que Él la responda a través de la palabra, y nos comprometíamos a tocar los temas más votados, y este fue el tema más votado. Este fue el ganador, pero lejos. Fue el más votado. También tocamos otros temas importantes, relaciones, amor, todo eso, desdichas y tristezas, bueno, todo eso. Pero este fue el primero, este fue el más votado. Y hoy vamos a tocar este tema tan importante. Y esa serie se llamó ¿Qué dice Dios de? Porque de esa misma manera, ¿qué dice Dios de? En la casa de Dios buscamos crecer a partir de lo que dice su palabra. Porque el Señor nos enseña en Mateo capítulo 22, versículo 29, vamos a leer juntos, lo mismo que Él le decía a algunos líderes de un grupo judío, de los saduceos. En este texto, en Mateo 22, 29 dice: Jesús contestó: el error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. Así que podemos cometer graves errores cuando no conocemos a profundidad la palabra de Dios. Podemos fallar. Ahora, el Señor Jesús se lo estaba diciendo no a personas que nunca habían leído una Biblia, sino a personas que hacían parte de un grupo religioso de la época fuerte, y ellos traían una inquietud al Señor. Y a estas personas el Señor les responde: el error de ustedes es que no conocen las Escrituras y el poder de Dios. Así que el Señor no se estaba refiriendo a que sencillamente no leían la Biblia, porque sí la leían. El problema era que ellos no habían encontrado realmente los secretos que Dios tenía a través de ellos, porque la Biblia se puede leer de manera superficial y no darnos cuenta de las verdades que Dios tiene para nosotros. Hay que ir con hambre a la palabra de Dios. Amén. Hay que ir con hambre y el Espíritu Santo empieza a revelarla al corazón. De lo contrario, si es un libro que es leído de manera superficial,
puede leerse la letra, pero pasarse por alto los principios de vida que están allí adentro. Ahora, por eso también la palabra del Señor dice en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Vamos a leerlo de las pantallas todos juntos en voz alta. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer ¿qué cosa, iglesia? Hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga ¿qué? Toda buena obra. Entonces mira tan importante lo que nos enseña el Señor. ¿Cómo aprendemos a hacer toda clase de buenas obras? ¿A través de qué cosa? ¿A través de mis gustos? No. ¿A través de qué cosa? A través de la palabra. Y me parece súper importante porque mira que con respecto a este tema y a otros temas de la vida diaria, nosotros podemos tener gustos y posiciones. O sea, el solo hecho de ver este título a alguna persona le puede causar incomodidad y decir, eso no me gusta. Y a otra persona le puede parecer muy chévere porque sí le gusta. Pero resulta que cualquiera de las dos posiciones son insuficientes para encontrar la voluntad de Dios. ¿Sí estás conmigo? Cualquiera de los dos. O sea, tanto el hecho de yo decir, ay, no, es que a Dios sí le gusta porque a mí me gusta, está mal. O decir, es que a Dios no le gusta porque a mí no me gusta, también está mal. Lo que a Dios le gusta está en su palabra, no en mis gustos, está en su palabra. Amén, ¿estás conmigo? Está allí en su palabra. Y entonces vamos a ir a la palabra para encontrar respuesta a estas cosas que me parece que son súper actuales, que pueden generar preguntas en cualquiera de nosotros. De pronto a alguien le llama la atención hacerse un tatuaje, ponerse un aretico, alguna cosa ese, y dice, bueno, ¿y será que a Dios sí le gusta eso o no? O de pronto para que en familia podamos tratar los deseos de los hijos, que de pronto les da curiosidad y dicen, papá, a mí me gustaría hacerme esto. O de pronto no lo dicen porque el Señor se pone muy bravo y no lo deja ni hablar, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí está conmigo o no? Se debe poder hablar, ¿cierto que sí? Se debe poder hablar. Bueno, están muy serios. ¿Así de serio los puso el título? Bueno, la palabra nos va a ayudar. ¿Listo? En la Biblia hay algunos textos, no son muchos, pero hay algunos textos que se refieren directamente a los tatuajes. Uno de ellos, y el más conocido, que muchas veces es el único citado, es Levítico capítulo 19, versículo 28. Vamos a leerlo, ¿está bien? ¿Listo? Vamos a leerlo en voz alta. Dice: no te hagas cortes en el cuerpo por los muertos, ni te hagas tatuajes en la piel. Yo soy el Señor. ¿Sí está conmigo o no? Vamos a leerlo otra vez. Dice: no te hagas cortes en el cuerpo por los muertos, ni te hagas tatuajes en la piel. Yo soy el Señor firma. Y en Levítico, cada vez que el Señor cubría ciertas estructuras de instrucciones, era como si el Señor pusiera una firma. Yo soy el Señor, yo soy el Señor. Y ahí nosotros vemos con claridad el mandamiento que el Señor hace de no hacerse tatuajes. ¿Sí está conmigo? No se me vaya a desconectar ni a dormir ni un momento, ni a pensar en la arepa de huevo de la casa, ni nada de eso, porque una sola desconexión puede ser fatal en esta predica. ¿Listo? Si usted ve cabeceando al del lado, ¡pin! Codazo de amor. ¿Listo? Para que no vaya a salir a decir lo que no fue. Conectados. Listo. Ahora, ahí vemos el mandamiento claro del Señor de no hacerse tatuajes. ¿Listos? Ahora, si siente alguna emoción rara, fea en su corazón durante la prédica, entréguesela al Señor. Diga: al Señor, te entrego esto. Enséñame a amar al pastor, a pesar de que hable de estas cosas. Bueno, dice, ahí está el mandamiento de no hacerse tatuajes. Pero si miramos con más cuidado, nos damos cuenta de que el versículo está hablando de ocultismo. Y si tomamos desde un par de versículos atrás, nosotros podemos verlo todavía mejor. Vamos a leer desde el versículo 26, vamos a darnos cuenta que desde la mitad del versículo, y cuando usted lee el capítulo completo, el Señor trata temas por secciones. Y este tema que él está tocando es acerca del ocultismo. Vamos a leer el 26. Dice: no comas carne sin primero escurrirle la sangre. Y luego empieza a hablar directamente del ocultismo. Dice: no practiques la adivinación ni la brujería. No te cortes el pelo de las sienes ni de la barba. No te hagas cortes en el cuerpo por los muertos, ni te hagas tatuajes en la piel. Yo soy el Señor.
Ahora, ¿cuántos se afeitaron hoy? Por favor, alce la mano si se afeitó. Uno por acá. Yo no me afeito y mi papá dice que yo me puedo afeitar con un borrador. Tiene toda la razón. Y puedo darme el lujo de afeitarme de vez en cuando. Así que hoy no me afeité. Pero si usted se afeitó hoy, por favor, levante la mano. A ver los que se afeitaron. ¿Sí se da cuenta que están en esa misma lista? ¿Con los tatuados? ¿Qué hacemos? ¿No nos afeitamos de aquí en adelante? ¿O será que hay algo oculto ahí que no podemos ver así a simple vista? ¿Qué cree usted? ¿O será que por el hecho de estar en Levítico no es importante? Sí es importante. Acabamos de leer toda la escritura, toda, diga conmigo toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, diga conmigo, es útil. Toda la escritura. El Señor Jesús también dijo en el Evangelio de Mateo que ni una jota ni una tilde de su palabra dejará de cumplirse. Todo es útil. Así que esto no está aquí porque sí, hay una utilidad trascendental tanto para los judíos en esa época, el pueblo de Israel, como para nosotros. ¿Cuál es? Vamos a verlo. Ahora, si usted se da cuenta, volvamos al 26 y 27, por favor, regresemos al versículo 26. Dice: no comas carne sin primero escurrirle la sangre, no practiques la adivinación ni la brujería. Y dice el 27: no te cortes el pelo de las sienes ni de la barba. Y vamos a hacer una pausa ahí. No sé si usted recuerda, y de pronto hay algunas culturas orientales que todavía lo hacen, pero cuando uno ve algunos dibujos egipcios, a veces uno encuentra hombres que tienen el pelo como si fuera un círculo acá. O sea, afeitado la parte baja del pelo. O sea, ellos no se dejan acá las patillas, ni la parte de la frente, ni la parte de atrás, sino que se afeitan todo alrededor y se dejan un círculo. Se dejan a veces un tipo de moño. En esos dibujos vemos un tipo de moño, o la manera de cortarse la barba, todo con fines de idolatría y de agüeros. Cuando Israel sale de Egipto, está recibiendo instrucciones especiales para no ser idólatras y tener en su corazón su fe y su confianza en Dios. Hay un texto que hemos compartido, que compartí hace poco en uno de los momentos de la ofrenda, en los que hay una instrucción que dice: no cocinarás el cabrito en la leche de su mamá. ¿Será que sabe feo ese cocinado y es por eso que está el mandamiento ahí? No, era porque era una práctica mística de los pueblos de la época, de idolatría. Y entonces invocaban muertos, invocaban espíritus, otros dioses, para traer favor de ellos a sus vidas. Y el Señor les decía: no hagan eso, porque yo soy el Señor su Dios. Yo soy su Dios. Entonces ellos no iban a recurrir a esas prácticas y esos hábitos idólatras y agoreros de rasurarse el pelo así para traer como buena suerte o la bendición de los muertos, otros dioses, o la impresión de marcas en su piel con objetos de hierro calientes, como quien marca ganado. ¿Sí está conmigo? Como quien marca. Eso no era el tatuador con guantecitos de sintético, y no, era con el hierrito con pin o sí, algunas inyecciones de tinta. ¿Cómo le parece? Y esto le hablaba directamente al pueblo de no ser idólatra ni recurrir a esas supersticiones para confiar en Dios. ¿Cómo nos habla a nosotros? Nuestra fe debe estar puesta en el Señor. No confíes en otra cosa que parezca que nos va a traer suerte, cábalas que poner allá la sábila. Ponga la sábila para que, ¿no? Eso todavía hay gente que lo usa, ¿no? Todavía ya va perdiendo el uso, pero todavía hay gente que usa y recurre a ese tipo de cosas. O poner nuestra confianza y nuestra fe en cualquier cosa que genere supuestamente bendición. Nuestra fe debe estar puesta en el Señor y en su palabra, y confiar en Él al 100%. Él es nuestro Dios, es el Señor de nuestra vida. Ahora mira, hay un texto maravilloso en Isaías que quizá muchos de nosotros recordemos, porque es difícil olvidar una declaración de amor tan increíble. Está en Isaías 49, versículos 15 y 16. Isaías 49, versículos 15 y 16. Tal vez alguno lo sabe de memoria. Es un texto maravilloso. Vamos a leer Isaías 49, versículo 15. Dice la palabra. Vamos a leerlo en voz alta. Es un texto precioso de amor de Dios hacia nosotros. Dice: jamás puede una madre olvidar a su niño de pecho. Él hace una pregunta. Jamás puede una madre olvidar a su niño de pecho. Puede no sentir amor por el niño al que dio a luz. Pero aún si eso fuera posible, a ver, mamitas,
¿Es fácil olvidar a un niño? Mamita, es fácil olvidar. No, no es fácil, ¿verdad? No es fácil. Y una madre que ama se indigna cuando ve a una mujer que es capaz de abandonar a un niño, ¿verdad que sí? Siente dolor. Una madre que ha cargado a su bebé en su vientre y lo ha amado y lo ha criado, siente profunda indignación. Todos lo sentimos, pero una madre que los ha llevado dice: ¿cómo es posible que una mamá haga eso? Si es que lo cargó 9 meses ahí, dice: ¿cómo es posible? ¿Verdad? Bueno, el Señor pone esa escena. Dice: ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho? ¿Puede no sentir amor por el niño al que dio a luz? Dice: pero aún si eso fuera posible, porque pasa tristemente, dice: yo no los olvidaría a ustedes, yo no me olvidaré de ti, dice el Señor. El Señor te ama profundamente. El Señor te ama profundamente. Y ahora mira lo que dice el versículo 16. Dice: mira, he escrito tu nombre en la palma de mis manos. ¿Sí te das cuenta del texto? Dice: mira, he escrito tu nombre en las palmas de mis manos. En mi mente siempre está la imagen de las murallas de Jerusalén convertidas en ruinas. Ahora voy a leer el versículo 17 en la versión Reina Valera, revisión 77. Dice: he aquí, dice el Señor, en las palmas de mis manos te tengo tatuada. Delante de mí están siempre tus muros. La traducción lenguaje actual dice: yo te llevo grabada como un tatuaje en mis manos. Siempre tengo presentes tus murallas. ¿Cuál es la razón? En este tiempo, los judíos solían hacerse un tatuaje en las manos, algunos muy apasionados, de la ciudad de Jerusalén y del templo, para recordar con profunda pasión, cada vez que ellos trabajaban, cada vez que iban a hacer algo, recordar la casa de Dios, el lugar donde ellos amaban adorar. Y el Señor utiliza ese hábito que hacían algunos judíos apasionados de la época para hablarle al pueblo y decirle: yo te amo tanto y tu nombre está escrito en mis manos, que todo lo que yo haga, cada vez que yo hago algo, yo pienso en ti. Cada vez que hago cualquier cosa, pienso en ti. Y haga lo que haga, tú estás marcada en mi corazón, te llevo en mis manos. Y él usa el mismo ejemplo de lo que ellos hacían por su templo para hablar de su amor por nosotros. ¿Cómo te parece? Espectacular, ¿cierto? Todo esto lo descubrimos al estudiar cultura bíblica y el porqué de este texto. Isaías 44, del 1 al 5, dice así, es otro texto maravilloso. Dice: ahora escúchame, Jacob, mi siervo. Vamos a leerlo en voz alta, por favor. Le pido que lo lea conmigo mientras yo tomo agüita. ¿Qué dice el versículo 1? Dice: ahora... mi amado Israel, mi elegido, pues derramaré agua para calmar tu sed y para regar tus campos resecos. Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus hijos. Prosperarán como la hierba bien regada, como sauces en la ribera del río. Algunos dirán con orgullo: yo le pertenezco al Señor. ¿Cuántos dicen eso? Otros dirán: soy descendiente de Jacob. Y algunos escribirán el nombre del Señor en sus manos y tomarán para sí el nombre de Israel. Ese escribirán del versículo 5 es tatuarse. Y recurría aparte también de la cultura bíblica. Para eso hay que ir a estudiar la cultura bíblica. Cuando un soldado buscaba la forma de reconocer quién era su general, el comandante de su ejército, él se marcaba con el nombre de su general en las manos. Y por eso era fácil reconocer a su comandante. Entonces, cuando el profeta está hablando de esto para el pueblo, es bien reconocida esta actitud. ¿Qué quiere decir? Que será tanta la pasión y el orgullo del pueblo, y él le está hablando a los judíos, que así como se tatúan los soldados para con orgullo mostrar quién es su general, que eran héroes, se marcarán con mi nombre, porque están orgullosos de mí. ¿Quién está orgulloso de ser hijo de Dios? ¿Verdad que antes de conocer el amor de Dios, pensar en ir a una iglesia o pensar en decir soy cristiano, muchas veces no es motivo de orgullo? Pero cuando conocemos al Señor, nos llena de profundo orgullo, y una manera de expresarlo era esta. A esto se refiere este texto, y de esta manera, con estos textos, tú y yo nos damos cuenta de algo bien importante. Y es que el mandamiento que está en Levítico y que se repite un par de veces,
porque es lo que hace Moisés al repetir la ley, en el mismo contexto siempre. Lo que está haciendo la palabra es hablar del propósito, del por qué ellos lo hacían, pero no realmente de la acción. La acción el Señor mismo en la palabra la utiliza, por lo menos en estas 2 veces, la utiliza otra vez más, pero solamente voy a usar estas 2. La utiliza 2 veces acá en el libro de Isaías, Él mismo, para que la gente pudiera entender su amor de Él el amor de Él por nosotros y el amor de nosotros por Él. ¿Estás conmigo? Entonces, ¿qué es lo que muestra la palabra? Realmente lo que está hablando aquí Levítico acerca de lo malo es la práctica del ocultismo, la intención con la que ellos lo hacían, pero no el tatuaje en sí mismo. ¿Sí está conmigo o no? Ahora, es lo mismo que debe pensar una persona que se quiere hacer un tatuaje. ¿Cuál es mi intención al tatuarme? ¿Por qué lo quiero hacer? El Señor Jesús dice en Mateo capítulo 5, versículos 17 al 20. Dice, todo lo que comen pasa a través del estómago. Y luego termina, léalo conmigo por favor. Luego termina ¿en dónde? Allá en el baño, en el inodoro, ¿cierto que sí? Dice, pues del corazón, dice, pero las palabras que ustedes dicen provienen del corazón. Y eso es lo que los contamina. Pues del corazón salen los malos pensamientos, sale el asesinato, sale el adulterio, sale la inmoralidad sexual, sale el robo, sale la mentira, sale la calumnia. Esas cosas son las que los contaminan. Comer sin lavarse las manos nunca los contaminará. Y el Señor les está hablando aquí a los judíos acerca de una tradición que ellos están defendiendo, y es que si ellos comían sin lavarse las manos, ellos estaban contaminando su alma. Y el Señor está echando por tierra ese tipo de conceptos para mostrar cómo la impureza nace en el corazón, nace aquí adentro. ¿Está conmigo? Nace aquí. Ahora, cuando una persona quiere hacerse algo como esto, debe empezar por su intención. Si alguien, por ejemplo, se quiere tatuar para parecerse a alguien, o ponerse un accesorio, un arete para parecerse a alguien, o encajar en cierto círculo social y tener un argumento así pobre, o para llenar vacíos en su autoestima, o si alguien lo hace por una actitud de rebeldía, o si alguien lo hace para transmitir emociones negativas a través del mensaje que se imprime. Por ejemplo, estas 4 cosas son malas intenciones que empiezan mal desde el corazón. Empiezan mal desde aquí, no agradan a Dios. Y de hecho, mi identidad no puede depender de ese tipo de cosas externas. O sea, nadie puede sentir que es más valioso si se pone un accesorio, si se pinta algo, si lleva ropa más cara. Nuestra identidad depende de estar llenos de Jesús. Entonces no es por lo que tú te hagas que tú vas a ser más valioso, más guapo, más guapa. Aparte estás súper guapo y súper guapa hoy. Es porque el Señor vive en tu corazón. La palabra de Dios dice en Génesis capítulo 1 versículo 31, dice, entonces Dios miró cuando Él hizo al hombre y a la mujer y terminó toda la creación. Vamos a leer juntos qué dice. Dice, entonces Dios miró todo lo que había hecho. ¿Y qué más dice? Y vio que era como, o sea, el Señor vio a los seres humanos y dijo, tan lindo. O sea, cuando el Señor te ve y dice, tan lindo que mi chinito, tan linda mi chinita, ¿cierto? El Señor dice eso. Dice, vio que era muy bueno. Y pasó la tarde, llegó la mañana y se cumplió el 6º día. Tú eres hermoso para Dios. Podría decirte que le digas al lado, tú eres hermoso, pero de pronto alguno se puede sentir raro. Ahora, bueno, ahí se animaron varios, súper. Ahora mira, así como con todas las cosas que nosotros decidimos de nuestra presentación personal, todo lo que nosotros hacemos para presentarnos delante de la sociedad, debemos buscar que tenga una sana intención delante de Dios. Por eso cuando nos vestimos, la palabra nos dice, vístanse con decoro, o sea, que lo que ustedes transmitan sea sano, sea puro. Por eso cuando alguien empieza a ser lleno del Espíritu Santo, ya deja de vestirse pensando en coquetear y en insinuarse y en esas cosas, sino que se viste pensando en verse bien. ¿Cierto que sí? En verse bien. Ya no, uy, vamos a ver cuántas chicas o vamos a ver cuántos chicos. No, pensamos, no, yo salgo hermoso, yo soy un hijo de Dios y al Señor le gusta que yo me vea bien, me visto para Él. ¿Cierto que sí? Amén. Y para la esposa también, que la esposa le diga, uy, estás guapo. ¿Cierto que sí? Ahora, bueno, alguno de pronto está aquí sentado y está preocupado. ¿Están preocupados? No digan amén. Ahora, de pronto hay algún chico orando, Señor, háblale a mi papá, háblale a mi papi, Señor, tócalo, Padre. Porque de pronto el papá no está de acuerdo, al papá no le gustan y está en todo su derecho, ¿no? Pues por lo menos por 3 razones. La primera, porque a todos no nos tiene que gustar lo mismo.
Al papá no tiene que gustarle lo que al hijo le gusta, ¿cierto que sí? Sencillo. Pues de entrada no le tiene que gustar todo. Pues puede que a él no le guste y al hijo sí. Segundo, porque así nosotros nos quedamos muy cool. Siempre nuestros hijos van a pensar que los padres somos viejitos amargados en algunas cosas, ¿cierto que sí? Se desactualizó mi papá. O sea, siempre, si uno se sienta muy fresquito y muy joven, siempre el hijo va a sentir, mi papá se quedó atrasado, ¿cierto que sí? Pero hay que ser respetuosos. O sea, eso no es un motivo para irrespetar a los papás, sino para amarlos y enseñarlos con amor en las cosas que uno les pueda aportar. Cuando yo pienso en eso, siempre pienso con mucha gratitud en que un día mi mamita me tuvo tanta paciencia que me enseñó a usar una cuchara. Entonces, con amor, uno todo lo que le pueda aportar a sus papás lo debe hacer con honra y con respeto. Amén. ¿Está conmigo? Porque ellos sí que le enseñaron a hacer a uno cosas bobitas, como coger la cuchara, se echaba toda la sopa y todo. Y ellos con paciencia, tranquilo papito, y le limpiaba a uno. Eso sí que eran bobadas. ¿Cierto que sí? ¿Cierto que sí? ¿Estás conmigo? Así que todo lo que podamos aportarle a nuestros padres debemos hacerlo con amor y con respeto. Esa es la segunda cosa, porque somos de diferentes generaciones y es normal que hay cosas que vemos diferente y los que tenemos hijos pequeños, o sea, llegará el día en que ellos se conviertan en jóvenes y harán cosas que nos parecerán rarísimas o querrán hacer cosas que de plano, de entrada, no encajamos con eso y eso es normal. ¿Estás conmigo? Otra razón por la que el papá está en todo su derecho en no estar de acuerdo es porque son decisiones que se deben tomar con mucha responsabilidad y con madurez, porque estamos hablando de tratar con el cuerpo de una persona que es muy valioso y este cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Amén. ¿Estás conmigo? Como dice primera carta a los Corintios capítulo 6 versículo 19, o sea, no es una hojita de papel para llegar y escribir y rayar y borrar y volver a escribir y rayar y borrar y pum, y abrirle rotos y escribir como uno quiera. Es el cuerpo que Dios nos dio. Entonces el papá tiene razón en preocuparse de pronto decir, no, yo no quiero que usted se haga eso. Entonces por eso es completamente respetable que un papá le diga a su hijo algo como, no estoy de acuerdo con que te hagas un tatuaje, pero cuando seas un hombre o una mujer completamente responsable de ti mismo, pagues tu propia casa, pagues tu propia alimentación, pagues tu propia ropa, seas completamente responsable de ti mismo, no dependas en nada de mí, con esa responsabilidad que vas a tener, puedes tomar esa decisión. Y eso es totalmente honroso. Realmente creo que es una sabia decisión porque creo que realmente el hecho de tratar con el cuerpo es algo que necesita de mucha responsabilidad. Y personalmente, bueno, ya esto es una aplicación personal. En nuestra casa pensamos lidiarlo así con mi esposa. O sea, mientras esté nuestro amado Gaby en casa, pues esas serán las normas de casa. Y debe ser la actitud de un hijo cristiano, honrar a su papá y a su mamá y obedecer estas normas de casa. O sea, si acá de pronto un hijo cristiano de pronto está pensando en utilizar esta prédica para llegar a la casa y armarle pataleta a su papá o ser rebelde con él o sacarle en cara o ser irrespetuoso, pues dudo de su cristianismo. Porque una persona no tiene maldad en su corazón por imprimirse un tatuaje, pero sí por ser rebelde. La palabra del Señor nos muestra claramente que uno de los mandamientos claves es la obediencia y la honra a los padres. Así que un padre está en todo su derecho de poner la cultura de la casa mientras todos vivamos bajo ese techo. Y cuando uno sale ya uno empieza a disponer ciertas cosas. De pronto el papá decía, no, aquí todo el mundo se me acuesta a las 9. ¿Y uno qué debe hacer? Pues ser obediente. ¿Sí está conmigo o no? Y de pronto ya cuando uno sale de la casa uno dice, no, pues en la mía nos acostamos a las 10. Pues listo, se acuestan a las 10 y usted cambia eso en su casa. Son cosas que no tienen mayor trascendencia. ¿Sí está conmigo o no? ¿Sí está conmigo? Pero mientras estemos en casa debemos ser obedientes y honrar la cultura que nuestro padre pone en casa. Y eso sí es clave y eso es intocable. La honra a los padres es sagrada. ¿Está conmigo? A ver, algún hijo que diga conmigo, la honra a los padres es sagrada. Listo. Súper. Ahora mire esto. Lo que no debe hacer un padre es querer decirle a su hijo que a Dios no le gusta eso, porque la Biblia no lo dice. ¿Sí está conmigo, iglesia? La Biblia no lo dice. Y nuestra responsabilidad como iglesia es predicar la palabra de Dios. La Biblia no lo dice. Lo que habla acerca, bueno, ya hablamos acerca de eso.
de los tatuajes es puramente contextual, y por eso el Señor también usa el hecho de practicarse un tatuaje de manera positiva en 2 profecías. Es puramente contextual, de acuerdo a la intención. Ahora, hace mal un padre que le dice a su hijo que no se lo haga porque es que a Dios no le gusta, porque la Biblia no dice eso. Y entonces cuando le vaya a enseñar principios profundos y trascendentales de la vida, su hijo también va a dudar acerca de la fidelidad de esos principios, como no mentir, por poner un ejemplo, como guardar su corazón, ser santo. Todos esos principios son trascendentales por la eternidad. Cuando nosotros le hablamos a nuestros hijos con la palabra, la verdad, entonces eso nos hace confiables. Ahora, otra cosa que debe mirar una persona que se quiere hacer un tatuaje, además del contexto familiar, la intención, contexto familiar, la responsabilidad, es el contexto cultural. La palabra del Señor dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 9. Vamos a leerlo juntos. ¿Qué dice la primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 9? Dice: pero ustedes deben tener cuidado de que su libertad no haga tropezar a los que tienen una conciencia más débil. Entonces, siempre que vamos a entrar en estas líneas que pueden ser un poco sensibles para la sociedad, es bueno uno preguntarse qué efecto va a tener, qué va a pasar cuando yo lo haga. Y tenemos que ver la manera de buscar encajar con todos, de herir la menor cantidad de susceptibilidades posible. Y aquí en este punto debemos entender algo bien importante, y es que en este momento hay un grupo de personas al que puede no gustarle esto y le parece de mal gusto, le parece algo mal visto, pero hay otro grupo tal vez igual de grande al que le parece bien visto. Y debemos buscar a través de la palabra del Señor fortalecer los principios bíblicos para poder ser lo más amorosos y cordiales con estas cosas que finalmente son puramente culturales. ¿Está conmigo? Puramente culturales. De pronto algunos se impactó al ver esas profecías hablando de tatuajes y todo, y dice: Dios mío, ¿no? ¿Sí se asombraron un poquito o no? ¿Sí se asombraron o no? ¿Para cuántos fue nuevo escuchar eso? ¿Para cuántos fue nuevo? Probablemente para muchos, porque este tipo de cosas hay que estudiarlas bien adentro, conocer la cultura bíblica para entender el propósito de la profecía. Ahora, los mismos principios aplican para el uso de los aretes. La Biblia no está en contra del uso de aretes en ningún momento. De hecho, las mujeres en la Biblia usan aretes desde el principio y no hay ningún tipo de restricción, tampoco restricciones para el uso de los hombres. Ahora, la palabra en Ezequiel, capítulo 16, versículos del 11 al 13, nos muestra al Señor describiendo a Jerusalén. ¿Están conmigo todos? Nos muestra al Señor describiendo a Jerusalén hermosa, y nos muestra cómo Él hace una restauración espiritual en nuestras vidas. Este es el propósito del texto, pero Él utiliza, para hablar de Jerusalén y la restauración espiritual que Él hace en nuestras vidas, Él utiliza una metáfora, como si Él estuviera llenando de adornos a su esposa. ¿Está conmigo? Y está en Ezequiel 16, del 10 hasta el 13. Dice: te vestí con ropas costosas de lino fino. ¿Qué más dice la palabra? Y de seda bordados y con bordados hermosos, y te calcé con sandalias de cuero de cabra de la mejor calidad. Te di joyas preciosas, pulseras, hermosos collares y un anillo para la nariz, aretes para las orejas y una hermosa corona para la cabeza. Así quedaste adornada con oro y plata, y tus ropas eran de lino fino. Ahora que, pues no sé, telas costosas y bordados hermosos. Dice: comiste los mejores alimentos, harina selecta, miel y aceite de oliva, y te pusiste más hermosa que nunca. Parecías una reina y lo eras. Ahora usted se imagina de pronto la chica con su, no era un piercing, era un anillo acá o por acá por el ladito, y el Señor dice: ¿te veías tan guapa? ¿No? ¿Cómo le parece? Pues es puramente cultural. A usted de pronto le parece feo, le parece ordinario, pero al pueblo de Israel no, y al Señor tampoco. ¿Sí está conmigo o no?
¿Sí está conmigo? ¿Sí se da cuenta de esto? Es puramente cultural. Y él decía, qué guapa te veías con ese piercing, ¿no? Tan linda que estabas, ¿cierto? Y de pronto a cada uno le parece como de pronto feo, de pronto a alguno le puede parecer incómodo, le puede dar rasquiña y todo eso. Pero ¿qué le hacemos? De pronto en este momento la palabra del Señor empieza a mostrarnos a cuántas cosas nos aferramos que son puramente culturales, pero que no son el sentido del corazón de Dios. Y el Señor describió a Jerusalén, al pueblo de Israel así, con su piercing bien chévere. Y de pronto acá alguien se mata la cabeza con esas cosas. Uy, Dios mío, está pecando mi hija. No, es puramente cultural. Ahora bueno, si no le gusta, volvemos a la cuestión de los padres. Usted pone principios de casa, y si es una hija amorosa de Dios, ¿qué debe hacer la hija? Ser obediente y honrar a sus padres mientras esté en casa. Ya verá cuando madure y salga de casa si todavía tiene la intención. O el chico, si se quiere tatuar, Juanita, jamás te dejaré. Si todavía se la quiere escribir acá, pues si cuando tenga 25 ya sea, mejor dicho, un tipo totalmente independiente, sí, de pronto llegó a ser un doctor, no sé, un gerente de una empresa, dueño de su propio negocio, todavía quiere escribirse, Juanita, te amaré toda mi vida, como cuando tenía 14 años. De pronto ya no está Juanita, se casó con otra señora. ¿Qué cuento de Juanita? ¿Cierto? ¿Cierto que sí? Entonces todas esas cosas son las que son bien importantes. Es el templo del Espíritu Santo. Hay que hacer ese tipo de cosas con responsabilidad. Y como padre, usted tiene todo el derecho y también la responsabilidad de ponerle normas a su casa, culturales. Porque imagínese uno, ¿qué tal? El hijo le diga a uno, papá, quiero ir a jugar fútbol, ¿a qué hora vuelvo? Espéreme, leo la Biblia a ver a qué hora dice. No, esas cosas tiene que ponerlas el padre de acuerdo a la palabra, sí, pero de acuerdo también a su voluntad. Entonces el papá le dice, se me fue a las 4, me llega a las 6:30, vaya, juegue su partidito de micro y vuelve. ¿Cierto que sí? ¿Sí está conmigo o no? De pronto otro padre fue más extenso, entonces el hijo vaya a las 4 y llegue rápido, pero no le dice hora, es más fresquito. Bueno, cada uno maneja su familia como le parezca más apropiado. ¿Sí está conmigo o no? Desde que esté de acuerdo a la palabra, está bien y es respetable, es respetable. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con el pelo largo? En nuestra cultura a veces no es bien visto el pelo largo. ¿Qué dice la Biblia de eso? ¿Qué es la gran pregunta? Y por eso cuando empezamos la serie con los chicos en esa época, pues se llamaba así. ¿Qué dice Dios de? ¿Qué dice Dios, por ejemplo, del pelo largo? Hay un momento en una de las cartas de los Corintios, en la primera carta de los Corintios, capítulo 11, que la carta de los Corintios es el hijo rebelde de Pablo, ¿no? El problemático, el ojito negro de la familia, de la carta a los Corintios, y es al que más le escribe. Así como la mamá con el más casposito, es al que más le invierte tiempo, ¿cierto que sí? Al hijito más casposo, al que más le invirtió, pobrecito, dio tanta lidia, ¿cierto que sí? Bueno, ahí está el hijo rebelde de Pablo, Corintios. Y en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, Pablo habla acerca del momento de la oración, pero si usted lo lee el completo del capítulo 11, usted se da cuenta de que tiene un montón de prácticas culturales, y en medio de todo eso hay un momento en que él dice que al hombre le es más honroso tener el cabello corto que largo. Pero al leer el capítulo completo usted se da cuenta de algo. Pablo les está enseñando acerca de la oración en el templo. Los judíos en la época, en su país, usaban un velo para taparse. Mientras ellos oraban se cubrían. Y de pronto usted ha visto en películas del contexto judío que pasan al Señor cubriéndose mientras está en la sinagoga con un manto. ¿Se ha visto eso o no? Que ellos entraban al manto cubriéndose, lo hacían así. Era una forma de mostrar reverencia al Señor. En nuestra cultura, cuando alguien entraba con sombrero, con cachucha a una iglesia, significaba lo contrario, ¿verdad? Pero en ese tiempo ellos se cubrían con un manto para orar, mostraba reverencia. Son cosas culturales. Entonces Pablo está tratando eso con Grecia. ¿Qué pasa en Grecia? Que en Grecia a los dioses a los que ellos adoraban, los hombres no les oraban con el pelo cubierto, les oraban con el pelo descubierto. Entonces Pablo les dice, no, los hombres oran con el pelo descubierto. ¿Para qué? Para adaptarse a la cultura de la época, es puramente contextual. Los judíos oraban con la cabeza cubierta, y él le dice a los griegos, no, tranquilos, ustedes pueden orar así, pero que las mujeres sí oren con su velito por la misma cuestión. Y al final en el capítulo él dice, todas las iglesias tenemos la misma costumbre. Está hablando de costumbre. Pero ¿qué pasa en la Biblia también? El Señor nos muestra claramente que los hombres consagrados a lo largo de toda la palabra tenían una gran particularidad física. ¿Cuál era? ¿Cuál era la cualidad física visible a todo el mundo de los nazareos, los hombres consagrados a Dios desde que
desde que eran personitas antes de nacer, en el vientre de sus madres. ¿Cuál era? Una de las características, yo creo que era la más evidente. ¿Cuál era? Nunca se cortaban el pelo. No se cortaban el pelo. O sea, esos tenían más pelo que el cantante de Cristafari. O sea, usted era evidente ver un nazareo, porque ese pelo impresionante. O sea, y nazareos como quién, como Samuel. O sea, si usted se imaginó a Samuel así bajito como yo, está equivocado. Samuel debía tener unas trenzotas. Él era consagrado desde que era niño. Como Sansón, cuando iba a pelear, a ese hombre le tocaba tener un buen moño, porque ¿cómo hacía para pelear con ese pelo tan largo y unas buenas trenzas? ¿Sí está conmigo o no? Los hombres consagrados para Dios en la Biblia tenían como particularidad física un cabello larguísimo, y cuando iban a la guerra, esos soldados iban al frente, y para el ejército de Israel era glorioso ver a todos esos peludos adelante. ¿Sabe por qué? Porque eran gente apasionada por Dios. Entonces decía, si estos que son los apasionados van adelante, vamos a ganar. Y se soltaban ese pelero y vamos a la guerra. Entonces mientras que acá algunos, ay no, eso a Dios no le gusta que usted tenga el pelito largo, los consagrados a él tenían ese pelo que usted no lo podía medir. Son cosas culturales. Y son cosas que nosotros tenemos que aprender a lidiar en medio de la cultura social, pero también en la cultura de casa. Quiero terminar teniendo claro esto, porque yo sé que este tipo de cosas a veces pueden generar dificultades entre padres e hijos, y no tiene por qué ser así. Si somos hijos de Dios, debe haber la claridad de ambos lados. El padre que debe poner mandamientos en su casa como el Espíritu Santo le guíe, y es honroso. Si usted toma la determinación de que mientras su hijo viva en su casa no practique estas cosas, está muy bien, honramos eso. Y la actitud del hijo, que debe ser obediente y debe entender que si papá toma estas determinaciones, yo debo respetarlas. Es la casa de papá, es la casa de mamá, yo los voy a honrar. Si cuando ya sea un hombre responsable y mismo 100%, yo todavía en esa etapa de madurez quiero cualquiera de esas cosas, con responsabilidad lo debo hacer. La palabra del Señor dice en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Y dice la palabra, no está en las pantallas, te lo voy a leer, te pido que por favor lo escuches con atención. Y está hablando a los padres. Dice, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. El Señor les está hablando acerca de ser fieles y obedientes. Dice, repítelos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el campo, cuando te acuestes y cuando te levantes. En casa debe ser el lugar donde padres e hijos debemos poder hablar de todo, a pesar de nuestras diferencias. Debemos poder hablar. Nuestros hijos nos deben poder contar sus gustos, y un hijo debe poder escuchar a su padre, donde un padre debe poder poner normas en casa, guiado por el Señor y también de acuerdo a lo que él considere apropiado, de acuerdo a la cultura. Y un hijo debe tener un corazón fiel y un corazón que sabe respetar y honrar. El deseo de Dios es que no haya cosas como estas que dividan las familias, porque este tipo de cosas no tienen que ser un problema para lidiarlas, y mucho menos la iglesia, mucho menos. Todo este tipo de cosas claras y bien manejadas nos llevan a nosotros a vivir sin problema, enfocándonos en lo más importante, que es vivir una vida de fidelidad para Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie, iglesia.